Antes de empezar la película iremos al pasado donde todo empezó, porque esto será importante. Ahora vamos a viajar en el tiempo 32 años antes. En 1999 Apitreetown fue fundado por un misterioso alcalde. Ahora viajemos al año 2010 donde ya todo comenzó y donde conoceremos a nuestros protagonistas. Un conejo llamado Cuddles se mudaba a esa ciudad, pero se encontraba triste porque se sentía solo ya que él era el único que estaba en esa ciudad. Pero un castor que se llamaba Tooti se mudó también a esa ciudad, pero él vio a Cuddles triste y le dijo: "Hola, ¿cómo te llamas?". Me llamo Cuddles y el tuyo. Me llamo Tooti. Luego de que se presentaran fueron al parque a jugar, ahí empieza la amistad de Cuddles y Tooti. Ahora vamos con Giggles. Giggles estaba yendo en auto a la ciudad ya que en su anterior ciudad la habían echado porque ella terminaba siempre con uno y iba con otro y luego terminaba con él y así seguía hasta que la echaron, y cuando llegó a la ciudad dejó las cosas en su casa y fue al parque para tranquilizarse, pero ve a Cuddles con Tooti jugando y ella se enamora de Cuddles. Y ahí empezó ese romance de Cuddles y Giggles. Y ahora vamos con Lumpy. Él iba a la ciudad porque era la única en la que no lo culparían de tu retraso ya que en sus anteriores ciudades terminaba matando a todos, así que cuando llegó a la ciudad dejó las cosas en su casa y se fue a pasear por la ciudad para conocerla, pero sin que se dé cuenta él pisó un cable pelado por ahí y por el dolor saltó y terminando activando una palanca que hizo que una bola de demolición destruyera una casa. Vamos con Andy, que por cierto él aún tenía manos, así que cuando él entró a la ciudad para vivir ahí dejó las cosas en su casa y fue a pasear, pero luego él ve el desastre de Lumpy y fue a reparar la casa, pero cuando estaba a punto de terminar un ladrillo cae en sus manos arrancándolas y así perdiendo sus manos, y así sabemos por qué Andy perdió sus manos en ese accidente. Y ahora vamos con Petunia. Ella estaba en la ciudad porque en su antigua ciudad la acusaban de loca por la suciedad, y cuando entró a la ciudad entró con sus cosas en la casa, pero luego escucha un grito y va a ver de qué pasó y ve a Andy gritando porque no tenía sus manos, y Lumpy tan cobarde él se fue corriendo a su casa, pero Petunia llevaba con ella un botiquín de emergencia y vendo las manos de Andy y ellos dos se miran los ojos enamorándose. Así empezó el romance de Petunia y Andy. Y ahora vamos con Splendid. Splendid iba volando con sus cosas hacia una casa grande porque en todas las ciudades lo echaban porque era un pésimo superhéroe y dejó sus cosas en su casa. Bueno, no pasa nada con esto, así que mejor vamos con Sniffles. Él iba en su auto a la ciudad porque en su anterior ciudad le hacía bullying y no lo valoran, con un apodo de nerd, así que por eso fue a Apitreetown. Dejó sus cosas en su casa y se sentó a resolver unos cuantos problemas de matemáticas con casi siempre la hace. Vamos con Pop y Cup, pero Pop estaba triste ya que en su anterior ciudad su esposa murió porque un retrasado la atropelló y ese retrasado culpó a Pop siendo echado de la ciudad y por eso va a Apitreetown, y cuando llegó Pop puso a Cup en un sillón y él se sentó en otro sillón para dormir un rato ya que se sentían demasiados cansados. ¡Ay, qué tierno! Y ahora vamos con Flaky. Ella iba en auto a la ciudad ya que se reían de ella en su antigua ciudad porque le tenía miedo a todo, y cuando llegó se fue a dormir porque ya estaba cansada. Ahora vamos con Nutty. Nutty iba en auto a la ciudad y cuando llegó entró a la casa y empezó a comer dulces. Bueno, no hay nada más sobre Nutty, así que mejor vamos con Lifty y Shifty. Lifty y Shifty escapaban de la ciudad y entraron a Apitreetown y se quedaron a vivir en un departamento. Vamos con Demole. Demole iba conduciendo a otra ciudad, pero se equivoca de camino y llega a Apitreetown y se quedó a vivir ahí, pero chocaba con varias cosas porque era ciego. Vamos con Disco Bear. Disco Bear entró a la ciudad de Apitreetown y cuando llegó a su casa dejó sus cosas ahí y fue a pasear y vio a Giggles y Petunia paseando y empieza a coquetear con ellas y ellas no lo aceptaban y lo ignoraban. Vamos con Russell. Russell iba a Apitreetown porque en su anterior ciudad lo llamaban rarito, así que cuando entró a la ciudad empezó a acomodar todo. Bueno, no hay nada que resaltar aquí, así que vamos con Mime. Mime estaba yendo a Apitreetown ya que en su antigua ciudad no le tomaban en serio porque no hablaba, y cuando llegó dejó sus cosas en la carpa y se fue a hacer mímica. Ahora vamos con Flippy. Flippy estaba yendo a la ciudad porque el ejército lo mandó ahí porque él había matado al general Tigre y necesitaba descansar, y cuando llegó los habitantes le hicieron una fiesta, pero su alter ego llamado Flippy arruinó todo matando a todos, pero por suerte ya tenían la inmortalidad. Y por último vamos con Lamy. Lamy estaba yendo a la ciudad ya que la acusaban de loca y esquizofrénica, y cuando llegó entró a su casa y empezó a tomar té con Mr. Pickles, que es un simple pepino, pero para ella estaba vivo. Bueno, ahora ya sabemos cómo llegaron a Apitreetown y ahora ya trabajaré en la película. Adiós a todos.